Profe, ¿qué le parece 20 poemas de amor y una canción desesperada? Ah, no, de Neruda leí su libro Odas, donde me acuerdo siempre su Oda a la lechuga. Ah, Neruda, pues, y esa canción, Neruda por algo es premio Nobel, ¿no? Neftalí Reyes, el gran Pablo Neruda. Hoy se cree que Neruda no murió naturalmente, sino provocado, y se está investigando el tema. Profe, ¿quién descubrió Oceanía y la Polinesia? Es que, Carlos, qué buena pregunta. Es que no todo tiene un descubridor. No todo tiene un descubridor. Tú no puedes decir quién descubrió, por ejemplo, en el caso de las culturas, quién descubrió las líneas, Paul Kosok. ¿Quién descubrió Tiahuanaco? C.S. León. ¿Quién descubrió Mochica? Etcétera. Axule. Pero tú no vas a decir quién descubrió Chimú. Chimú ya estaba descubierto. En el caso de Oceanía, de repente tu pregunta es quién fue uno de los primeros que los cruzó. Porque Tupac Yupanqui también lo hizo. En ese caso, los primeros que cruzaron fue Magallanes, pero se le reconoce más a James Cook. Y por eso James Cook, por ejemplo, se establece en Australia. Tú sabes que en Oceanía el más conocido es la isla Australia. Entonces James Cook descubrió Australia. Pero Oceanía, que yo sepa, no tiene un descubridor. Tampoco ocurre con Polinesia. No, de repente ciertas islas, por ejemplo, Salomón, lo descubren los españoles, de aquí desde Perú, las islas Salomón y Marquesas, pero no toda Polinesia, sino algunas islas. Interesante pregunta, interesante. Profe, ¿qué le parece 20? Ah, ni hablar, pues. Profe, no se olvide, sí, joyitas de Tiahuanaco, claro. Profe, ¿quién fue el primer gobernante en proclamarse Zapa Inca? Ya, a ver, aquí diferencia el rey Inca con el emperador. Zapa Inca, si tú me hablas de emperador, a eso es a partir de Cusi Yupanqui, o sea, Pachacútec. Esa es a partir de Pachacútec. Y sobre todo después de vencer a los chancas. Después de vencer a los chancas. Interesante. Allá por 1440, más o menos. Interesante. Profe, ¿es cierto que los americanos y rusos se llevaron a los científicos alemanes después de la Segunda Guerra? Mira, te voy a hacer una analogía. Están bastante motivados hoy con sus preguntas del millón. ¿Eh? Un ratito, ahorita respondo en Instagram. A ver, cuando Grecia venció a los griegos en la batalla de Pydna, 146 a.C., una de las primeras cosas que hizo Roma fue llevarse a los científicos o pensadores griegos y a los demás esclavizarlos. Cuando acabó la Segunda Guerra, una de las primeras cosas que hizo Estados Unidos es lo que hizo Roma en Grecia, llevarse a los científicos. Stalin más bien los persiguió, de alguna forma los trató de eliminar y después se dio cuenta de su grave error. Pero ya Estados Unidos se había llevado a las mentes luminarias de la ciencia. Entonces es correcto. Están bien enterados, interesante. Profe, ¿dónde podría encontrar libros de famoso Tagore? Ah, en Amazonas, estimado, en Amazonas. En Circunvalación, bajas en Puente Hacho, subes, ahí está la Feria de Amazonas. O en Quilca. No es difícil de encontrar. Por aquí tengo uno que otro libro del famoso Tagore, el hindú filósofo, el gran pensador, el hombre místico, ¿no? Místico. Profe, ¿cuál es la importancia del Capac Ñam en el Tahuantinsuyo? Mucho, estimado. Porque el Capac Ñam le permitió a los incas cohesionar, unir. Recuerda que los mongoles habrán conquistado más que Alejandro Magno y más que los incas, pero ¿de qué te vale llegar desde el lejano oriente hasta Polonia si no construyes caminos? Roma era grande por sus caminos. Los persas fueron grandes por sus caminos y los incas fueron grandes por sus caminos. Y lamentablemente, cuando llegaron los españoles, con Pizarro a la cabeza, el Capac Ñam les sirvió para llegar fácilmente a Cusco. Interesante, a Cusco. Eso, estimado. Pero la guerra con Ecuador son varias. ¿A qué guerra te refieres? ¿A la guerra del 80, del falso Paquilla? ¿La del 42, del protocolo de Río de Janeiro? ¿O la época de Ramón Castilla? ¿O la del Tiwinza? Profe, entonces, ¿Atahualpa o Atabalipa? Atabalipa. Claro, Atahualpa o Atahualpa. Atabalipa. Es lo que yo creo que se llama el último inca, que no fue legítimo. Profe, entonces, ¿cuál es el verdadero significado de Perú?
A ver, voy a hacer un contenido sobre eso. ¿Ah? Tengo un folleto, ya mostraré más adelante mis folletos que yo escribí antes de la pandemia, con amplia bibliografía. La palabra Perú viene debido a que cuando Becerra y Andagoya, antes de Pizarro, Pizarro viajó desde 1524. Antes de Pizarro, allá por 1920-22, perdón, 1520 o 1522, Andagoya, otros creen que fue Becerra. Bueno, sea Becerra o Andagoya, ellos llegaron hasta un río llamado el río Virú. Ahora, todo esto debido a que Balboa fue el primero en enterarse, de oídos, de la existencia de un gran cacique, donde el oro abundaba, los incas pues. Pero Balboa murió bajo leyes españolas acá en América, acusado de traición, etc. Entonces, los primeros en intentar llegar al Tahuantinsuyo fueron Becerra y Andagoya, entre otros, antes de Pizarro. Pero Andagoya llegó solamente hasta Colombia y llegó hasta un río que cuando averiguó cómo se llamaba, preguntándole a un indio con señas, el indio dijo Virú, Bilú, Virú, haciendo referencia al río común o al cacique que vivía en el lugar, que gobernaba en el lugar. Entonces, de Virú, que es río común, Andagoya lo castellanizó Pirú y quedó como Perú. Y asoció a ese lugar con el gran cacique, con los incas. Entonces, Perú es río, estimado, río. Interesante. ¿Qué tal, presbiteriano? Saludos, saludos, saludos. Mariano Melgar era un genio. Lástima que murió. Profe, ¿cómo que Ramón Castilla es el mejor presidente? A ver, estimado. A ver, antes de Ramón Castilla, Perú, uno, no hacía presupuestos. Uno, no hacía presupuestos. Dos, había más egreso que ingreso. Con Ramón Castilla habrá más ingreso que egreso, más activos que pasivos. Ramón Castilla dejó un país con más de 40 millones de pesos, que es como hoy dejar 40.000 millones de dólares. Ramón Castilla construyó oficialmente el primer mercado de la República, las primeras industrias, compró barcos de guerra que eran de vapor y amenazó a Inglaterra que nos quería estafar desde Washington. Hizo el primer Congreso americano, hizo la primera ley de instrucción pública, y solamente estoy hablando del primer gobierno. Modernizó las instituciones, estableció la base para que Perú tenga agua potable, alumbrado a gas, en esa época no había electricidad, aumentó el ejército, modernizó el Perú construyendo cancillerías, un mal necesario, y podría continuar, ¿no? Lo de Ramón Castilla es... Nicolás, yo hablé del segundo gobierno de Piérola, no hablé del primer gobierno. No hablé del primer gobierno. Tú estás hablando del primer gobierno de Piérola. Si tú crees que un presidente no merece oportunidad, no hay problema, se respeta la opinión. Hay presidentes que gobernaron 2 veces y los 2 lo hicieron bien, Ramón Castilla. Hay presidentes que gobernaron 2 veces, el primero bien, el segundo no, José Pardo. Hay presidentes que el primer gobierno fue un desastre, Piérola, Alan García, y el segundo fue bueno, etcétera. Interesante. Pero está bien tu opinión, está bien. Pero en el segundo gobierno de Piérola no puedes tú decir esa palabra. Profe, ¿por qué se desintegra la Gran Colombia? Se habla de la traición del famoso, en Colombia, del famoso Santander, y de Venezuela de Páez. Bueno, de Ecuador se podría decir Flores. Lo que pasa, Leonardo, en síntesis, es que Venezuela creyó que la Gran Colombia tendría su foco en Caracas y Bolívar lo puso en Santa Fe de Bogotá. Entonces ya había intentos de separarse, Venezuela por un lado, Colombia y Ecuador. Recuerda que cuando Bolívar crea la Gran Colombia, si tú miras el pasado, Venezuela siempre ha sido una capitanía. O sea, siempre ha sido, vamos a decir, autónomo. Y eso quedaba en la mente de los venezolanos. Cuando Bolívar une los 3 y crea la Gran Colombia, Venezuela creía que la capital iba a ser Caracas, pero no, fue Colombia. Entonces, ni siquiera la Gran Colombia pudo integrarse, y menos el proyecto de la Confederación de los Andes. Interesante, interesante. A ver, disculpen. Profe, ¿a quién va a quedar sus libros? Buena pregunta, me lo voy a pensar. Profe, ¿cómo
medían los años en los incas. Ah, estimado, pero sentido común. Tú matemáticamente te das cuenta que la Tierra gira en torno al Sol en 365 días, más horas y minutos. O calendario lunar, cada 28 días. Luego haces el ajuste. Entonces no es difícil, estimado, no es difícil. Pero tienes que contemplar mucho los astros. Y recuerda que antes de los incas ya habían grandes astrónomos. Chanquillo es un lugar astronómico. Ya iré al lugar a visitar. Estoy haciendo contenidos visitando lugares. Ahora voy a subir un contenido de la estatua de Francisco Pizarro, que está en el Parque La Muralla. Profe, buenas tardes. Dígame 10 autores que analizan el